Buenos días, hijos. Me da mucho gusto poder encontrarme nuevamente, aunque sea por video, con ustedes. En esta tercera semana vamos a iniciar el tercer tema de esta segunda unidad de la clase de religión. Y vamos a tomar un tema muy importante, y es especial sobre todo por el tiempo en el que lo estamos viendo. Nos encontramos en el tiempo de Pascua, en el tiempo en el que celebramos la resurrección de Cristo y con Él nuestra propia resurrección. Y justamente es de Él de quien vamos a hablar. Vamos a abordar la figura de Jesús desde la revelación y viendo que Jesús es la revelación definitiva de Dios. Es decir, Dios poquito a poco se ha venido revelando. Lo vimos ya en los temas anteriores, ¿verdad? Se revela con su creación a nivel cósmico, después se revela en la historia, después se revela por medio de personas, los profetas, ¿verdad? Y otros personajes que va escogiendo, a los cuales le habla y a través de los cuales transmite su mensaje al pueblo de Israel. Pero ahora encontramos a Jesús. Jesús es la revelación plena porque es Dios mismo. Es Dios que se encarna, se hace carne como nosotros, ¿verdad? Dios que es amor, se encarna, es decir, el amor mismo se hace persona, se hace uno de nosotros. Y esto es muy importante, porque este es el fundamento de la salvación que Dios nos da. Cuando Dios se hace uno de nosotros, se encarna en ese pequeño bebé que se llama Jesús, allá en ese pequeño pueblo, Belén. En ese momento, Dios asume también la realidad humana. Y al asumir la realidad humana, le da una nueva dignidad, digámoslo así, lo sube a un nuevo nivel. A nosotros, los hombres, los humanos, nos eleva a un nuevo nivel de dignidad, un nuevo nivel en el cual nosotros ya no somos simplemente una criatura más dentro de la creación de Dios, sino que somos hijos de Dios en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y entonces esto es bien importante, porque ¿qué es lo que sucede ahí? Jesús nos pone como una nueva meta a alcanzar. Humanamente, nosotros tenemos nuestras limitaciones, cometemos errores, tenemos nuestros defectos, cometemos nuestros pecados. Pero con Jesús asumiendo esta nueva realidad, nos pone, por así decirlo, una nueva meta. Entonces la meta es ser como Jesús, porque Jesús se ha hecho uno de nosotros. Es el Hijo de Dios y ahora nosotros en Jesús también somos hijos de Dios. Pero esto es bien importante comprenderlo. Quiere decir que a partir de que Jesús se encarna, nosotros también tenemos la meta de ser como Jesús, ser otros Cristos en el mundo. Y esto es bien importante, a mí me encanta decirlo porque esa es justamente la meta de nuestra educación. Que seamos otros Cristos en el mundo, que alcancemos la altura de Cristo, que seamos como Él. Y esto nos pone muchos retos, sin lugar a duda, pero también nos da muchos consuelos y mucha esperanza. ¿Por qué? Porque si Jesús nos pone esta meta, sabemos que también es Jesús el que nos acompaña en ese camino para ser como Él. Y esto es bien importante. Si Jesús es la revelación definitiva de Dios, entonces en Jesús se ha revelado plenamente el amor de Dios. Y esto no puede quedarse sin comprenderse a profundidad. Quiere decir que la esencia de Dios, que es el amor, se ha hecho carne en Jesús. Quiere decir que si queremos saber cómo es el amor de Dios, como dice aquella canción, cuán grande es el amor de Dios, tenemos que ver a Jesús, tenemos que conocerlo, tenemos que profundizar en Él. ¿Y cómo hacemos eso? Con su palabra, la Biblia, pero también en nuestra oración al hablar con Él. Y allí es justamente donde viene la reflexión de la iglesia. ¿Cómo conocemos más a Jesús? Pues encontrándonos con Él, como lo hicieron sus discípulos. Y por eso en este capítulo tercero, en este tercer tema, vamos a ver un personaje muy importante, que es el discípulo amado. En el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, que es discípulo de Jesús también,
Él no se nombra a sí mismo, no se menciona a sí mismo, sino que se pone un seudónimo. Y siempre que se menciona a Él, dice el discípulo amado. ¿Por qué? Porque Juan vivió una experiencia tan profunda con Jesús que se sentía profundamente amado por Él. Por eso Él mismo se llama así el discípulo amado. El discípulo amado es aquel que cuando están en la última cena, se recuesta sobre el pecho de Jesús y le pregunta, ¿quién es el que te va a traicionar? El discípulo amado es el único que acompaña a Jesús a lo largo de todo ese momento tan duro de la pasión y de su muerte en la cruz. El discípulo amado es aquel que, al escuchar la noticia de las mujeres que han visto la tumba vacía y que se les ha aparecido el ángel, diciéndoles que Jesús ha resucitado, es el primero que sale corriendo a la tumba para comprobar que lo que le están diciendo es verdad, porque él tiene verdadera esperanza y es él el primero que cree. En ese momento, al ver la tumba vacía, cree en las palabras que Jesús ya les había dicho. El Hijo del Hombre tendrá que padecer, tendrá que morir en la cruz y luego resucitará al tercer día. Por eso es bien importante esta figura. Para conocer profundamente a Jesús tenemos que ser como Juan, el discípulo amado, discípulos de Jesús. Tenemos que escuchar de cerca a Jesús, hablar con Él. Y esto es bien importante. El tema de hoy lo vamos a trabajar. Les voy a pedir que lean las páginas 22 y 23 de su libro. Y ahí, luego de leerlas, léanlas bien. Al final de la página 22 hay un recuadro en el cual está el numeral 2 de la Constitución Dei Verbum. Este es un documento de la Iglesia. Dei Verbum quiere decir palabra de Dios. Y esta encíclica, este documento de la Iglesia, nos habla justamente de cómo Dios se hizo carne en Jesucristo y en Jesucristo se revela plenamente Dios. Para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús, pues quien ve a Jesús ve a Dios mismo. Así que los invito a que contemplemos el rostro de Dios, que profundicemos en Él, que nos hagamos discípulos amados de Cristo, así como lo hizo Juan. Las actividades que vamos a realizar y que les pido que envíen para la próxima semana, el día martes a más tardar, lo pueden enviar desde ya, pero como fecha límite tienen el próximo martes, son las actividades 10, 11 y 12 que se encuentran en la página 23. Aquí van a necesitar su Biblia. Si no tienen Biblia, bueno, pueden buscar en internet. Ahí está la Biblia, pero no tengo internet porque se me fue y no pude. No, en la parte de atrás de su libro, en las últimas páginas están los textos bíblicos. Ahí buscan, están los textos que les están pidiendo en las actividades 11 y 12. Y en la actividad 10 les piden que lean el numeral 2 de la Constitución Dei Verbum. Está en la página 22, en el recuadro de abajo. Para que no se me pierdan, no se desubiquen. Aprovéchenlo. Recuérdense que también tienen su versión en digital del libro, lo pueden descargar a su celular, a su tablet, a su computadora, y ahí pueden encontrar también las otras actividades de forma interactiva. Ya solo le dan clic y les tira automáticamente al pasaje de la Biblia o al numeral 2 de la Constitución Dei Verbum, ¿verdad? O a los otros enlaces que trae también el libro. Así que les pido que por favor aprovechemos. Espero también que vayamos profundizando cada vez más en la lectura de este libro, La Visión Cristiana. Recuérdense que este libro es el equivalente a su examen final de este segundo parcial. Vale 45 puntos la comprobación de lectura que vamos a hacer, así como fue en el primer parcial con el otro libro que leímos, El hombre en búsqueda del sentido. Hoy vamos a centrarnos en la figura de Cristo. ¿Y cuál es esa visión? ¿Cómo nosotros vemos a Cristo, nuestro Señor? Profundicemos, no se queden atrás, recuérdense. Un capítulo por semana y van a estar a tiempo justamente para finalizar el parcial y poder hacer la comprobación de lectura. Hagamos una lectura profunda en la cual nos podamos ir comparando, nos podamos ir confrontando con lo que dice, cómo está nuestra fe, cómo está esa forma en la que veo a Jesús en mi vida.
Bien, hijos, me despido de ustedes. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día, feliz semana y cuídense mucho. Quédense en casa y aprovechen este tiempo tan valioso que Dios nos está regalando para compartir con su familia, para conocer a Jesús, para profundizar profundamente en Él, pero también para ir creciendo cada vez más como personas, como hijos de Dios, como lo quería Don Bosco, como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que Dios les bendiga. Cuídense.